estamos en esta noche, en este congreso, aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo todavía seguramente estos días, ¿no? Mañana y el día domingo. Hoy ya tuvimos enseñanzas muy importantes, sumamente nutritivas para nuestra vida espiritual. Y en esta noche vamos a aprender un poquito más. Y a mí me ha tocado compartir con ustedes el tema el discipulado y la misión. El discipulado y la misión. Recuerden ustedes algo, hermanos. Nuestra iglesia se llama Iglesia Asamblea de Dios Misionera. ¿Ah? ¿Cierto o no es cierto? Fíjense ustedes. Misionera, ¿por qué? Porque cumplimos una misión, hacemos misiones, somos misioneros. Pero luego, hermanos, el Señor nos dio otra frase muy importante. Plenitud de vida, una iglesia discipuladora. ¿Estamos? Yo estaba preguntando o haciéndome esta pregunta. ¿Qué es lo primero? ¿Misión o discipulado? La verdad es que misión y discipulado son hermanas, van al mismo tiempo. La pregunta, ¿qué fue lo primero? No es fácil responder. Hace algunos años, no sé si fue en el Congreso de los Gedeones, escuché una frase que decía así: Dios el Padre tuvo un único hijo y ese único hijo fue misionero. En otras palabras, Jesús, el Verbo, se hizo carne y vino con una misión, cumplió una misión. ¿Estamos de acuerdo? Su misión fue hacer discípulos. Y una vez que hizo discípulos, les dio una misión. ¿Captan ustedes? Entonces, en el fondo, la misión, nuestra misión sería hacer discípulos que hagan otros discípulos. Eso debemos tenerlo clarísimo. ¿Estamos? Nuestra misión es hacer discípulos que reproduzcan, que hagan otros discípulos. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. No sé si nos van a ayudar con la multimedia, si no, vamos a Mateo 28, 19. Déjenme entonces abrir también aquí, todos ustedes. Ahí está. Les voy a leer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Notan ustedes la primera parte? Por tanto, id. Es una comisión, la gran comisión. Ahí está. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, esta noche vamos a aprender. A ver, ¿cómo es que el Señor Jesús, con unos pocos hombres, hizo una obra tan grandiosa que hasta el día de hoy, hermanos, se ven los frutos? Nosotros somos resultado de esa inmensa misión, de ese trabajo de discipulado. Y para eso, el Señor, o nuestro libro de texto sería los Evangelios. Y allí vamos a encontrar, hermanos, entre otros, 8 principios, ¿no? Si está grabado, gracias a Dios lo vamos a tener, y si no, puedes tomar notas. 8 principios, ¿no? Por medio de la aplicación de estos 8 principios, el Señor formó a sus discípulos para que hicieran otros discípulos. En otras palabras, si tú como persona, como líder de célula, o nosotros como iglesia aplicamos estos 8 principios, vamos a poder reproducir discípulos. ¿Estamos? Vamos con la primera entonces. El primer principio es ir a buscar y a buscar hombres. Cuando el Señor Jesús fue bautizado y comenzó su ministerio, lo primero que hizo fue buscar y buscar personas. ¿Y saben qué? Lo misterioso o lo maravilloso de esto es que solamente buscó unos pocos.
poquísimos, solamente 12. Y de los 12, es más, solo tenía 3, sus amigos más íntimos, Pedro, Jacobo y Juan, o Pedro, Santiago y Juan. 3. Trabajó con 12. Dicen los estudiosos que al final del ministerio de Jesús, en realidad, ¿no? Si tuviéramos que hablar de la iglesia de Jesús, máximo llegó a 500 miembros. A 500. ¿No? Pablo dice, lo vieron más de 500 hermanos. Pero en el aposento alto estaban solamente 120. Entonces Jesús escogió, ¿no? O buscó a unos pocos hombres. Y con esos pocos hombres trabajó. Ese es un principio fantástico, hermanos. Es así como se realizó esta gran obra. Lo que ya quiero decirte, hermano, ahora mismo vaya pensando en este principio. Si tú quieres ser un buen discipulador, busca personas. Tanto de los que ya están en la iglesia y mejor si están afuera, algunos de tus familiares. Y no te preocupes qué profesión tienen, a qué estrato social pertenecen. De hecho, Jesús buscó a esos 12 hombres de distintos estratos sociales, de distintas profesiones. Y la única persona de las más preparadas dicen que era Judas Iscariote, que era de la parte más culta de Judea. Y probablemente se cree que Natanael también. Entonces, recuerden, lo primero que el Señor buscó fue personas. Pueden, por favor, abrir vuestras Biblias en Marcos 3:14. Y por supuesto, vemos también en Marcos 3:14, estamos estudiando en esta noche, si nos puedes ayudar, hermano, ahí está. Y estableció, noten ustedes, estableció a 12 para que estuviesen, noten esa palabrita, para que estuviesen con, noten, hermanos, que este es muy importante este versículo, estableció a 12 para que estuviesen con él y para, ahí viene, y para enviarlos a predicar. Primero, establece, escoge a los 12 para que estuvieran con él, para luego enviarlos. Discipulado. Los va a discipular y luego entonces vamos a tener lo que es enviarlos a la misión. ¿Para qué es esa misión? Para seguir discipulando. Entonces, lo primero, de hecho, el Señor escogió, buscó a Juan, a Andrés, luego Andrés trajo a su hermano Pedro, después trajo a Felipe, a Natanael, más tarde a Mateo y seguidamente fue escogiendo a otras personas. Entonces, lo primero, hermanos, que tenemos que entender que para extender el reino de Dios hay que invertir tiempo en evangelizar, discipular y entrenar a unos pocos que puedan a su vez reproducirse en otros. Tenlo claro, hermano, aún dentro de la iglesia, si tú quieres ser un discipulador, busca a alguien, ¿ya? A unos pocos, puedes tener 1, 2, 3. De hecho, algunos de ustedes que están liderando, hermanos, nuestras células pueden comenzar con 4, con 5. La semana pasada fui a visitar, estoy visitando yo a mis células para supervisarlos, ¿no? Y simplemente voy como un visitante, así me aparezco de improviso, y visité una célula, y la célula estaba muy gordita, así que les dije, hermanos, cuidado con el colesterol o con los triglicéridos, ¿no? Cuando una célula engorda mucho, hay un peligro, así como nosotros, ¿no? Fantástico si tenemos abundante comida, pero si eso va a hacer que tengamos problemas con la salud, con la obesidad, así que les dije, mis hermanos, aquí tienen que multiplicar, ¿no? Y les dije, no importa si en 3 células, si cada célula está compuesta por 5 personas o 6 personas, cuanto menos personas, mejor, para discipular. Cuanto menos personas. Por los siguientes principios que vamos a ir hablando o aprendiendo más adelante. Entonces, el Señor concentró su vida en unos pocos hombres ansiosos de aprender. Ahí, cuando hablamos de buscar, mis hermanos, de eso se trata. Porque la verdad, hermanos, a la iglesia o a este local, al templo, llegan multitudes. Nosotros allá en la iglesia, en las alondras, hermanos, los domingos, bueno, hablamos de 3 cultos, pero en la tarde tenemos 2 cultos. Gracias a Dios se llenan.
pero ni toda esa multitud está comprometida. No sé si aquí también o en otras iglesias sucede eso. Entonces, los líderes tenemos que ir buscando quiénes son moldeables, quiénes desean aprender para discipularlos, porque ni todos. La idea, claro que es no perder a nadie, pero eso lo cierto que es imposible. Imposible. De los 12, el Señor Jesús, uno se le fue Judas, recuerdan ustedes. Entonces, uno debe decidir en qué esfera quiere que tenga valor el ministerio. Si en el aplauso momentáneo, es decir, al tener muchas personas, una célula muy grande, o en la reproducción de su vida en unos pocos escogidos que proseguirán la obra cuando uno ya no esté. Otro principio es el principio, hermanos, de la asociación, o en todo caso dedicarle tiempo a esa persona que tú ya buscaste y a quien tú le vas a discipular. Jesús pasó más tiempo con sus discípulos que con nadie más durante los 3 años de su ministerio. ¿Qué les parece? Sí, es verdad. Le seguían multitudes, pero la mayor cantidad de su tiempo los pasó con sus discípulos. Con ellos comían, oraban, caminaban, pescaban, dormían, conversaban, descansaban. Pasó tiempo. Entonces, un buen discipulado, hermano, después que tú has buscado a una persona adecuada, es pasar tiempo. Ojo, hermanos, pasar tiempo con tu discípulo. Puedes salir a comer con ellos. Puedes salir a descansar si vas al campo, un paseo, tomar un café. En algunos casos leer la Biblia, una lección. En otros casos orar juntos. Tiempo, hermanos, recuerden pasar tiempo con esas personas. Miren ustedes, esto contrastaba con la formación rígida, ritualista de los fariseos, quienes sometían a sus seguidores a reglas estrictas, pero no convivían con ellos mucho tiempo. ¿Ya pensaron? Después, la iglesia sin duda, hermanos, en algunos casos ha fracasado en este aspecto, ¿no? O hemos fracasado. Nos encanta ver multitud, pero quedamos allí. Recuerden, debemos dedicar tiempo a nuestros discípulos. La esencia del programa de Jesús de discipulado era permitir que lo siguieran. ¿Estamos? En la intimidad a ellos les explicó los secretos del reino. Muchas cosas se les mostró prácticamente para que ellos pudieran entenderla. Comió con ellos, repito, durmió con ellos, habló con ellos, anduvieron juntos por los caminos de Galilea, de Judea, y fueron juntos a las ciudades, navegaron, pescaron, oraron, dieron culto a Dios juntos y ministró delante de ellos. Bendito sea el Señor. Número 3, el tercer principio. Recuerden, el primero, buscar hombres idóneos. Número 2, el principio de la asociación o pasar tiempo con ellos. Número 3 es la consagración. En realidad, ser santo es estar consagrado a Dios. El Señor Jesús no buscó necesariamente a los hombres más inteligentes, sino, ¿sabes a quiénes? A quienes estaban decididos a obedecer y a ser fieles. No tanto al Señor le importaba cuán inteligentes y preparados eran esas personas, sino cuán dispuestos estaban a obedecer. Los discípulos de Jesús debían estar dispuestos a negarse a sí mismos y a obedecer en todo a su maestro. La consagración era una fe total en la persona de Cristo. Por otro lado, cuando hablamos de consagrar y cuando buscamos un discípulo, hermanos, debemos ir viendo en esas personas qué tan dispuestos están a dejar el pecado. Porque en verdad mucha gente no quiere dejar el pecado. Es la razón por la que tenemos problemas en el discipulado. Porque están apegados a pecado o tienen sus ídolos, de repente sus estudios, su trabajo o cualquier otra cosa, ¿no? El Señor Jesús dice, dio ejemplo de consagración hasta el punto de ir a la cruz para así poder ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Sobre todo importaba la fidelidad. No les exigió que fueran inteligentes, pero sí que fueran fieles. Por otro lado, Jesús no tenía o no les daba tiempo a aquellas personas
que no estaban dispuestos a negarse a sí mismos. Hermanos, ustedes van a encontrar muchas personas que los van a drenar su tiempo y algunas veces su espiritualidad. Hermanos, tenemos este teléfono y hay gente que nos llama y nos puede tener media hora o una hora contándonos todos sus problemas. Es verdad, debemos aprender a escuchar, pero debemos saber escuchar. No nos podemos pasar todo el tiempo, hermanos, escuchando a gente, como repito, nos va a drenar nuestra espiritualidad. Recuerden, el Señor, vino un muchacho, recuerdan ustedes, un buen muchacho. Señor, no, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dice, has hecho esto. Y luego un test, un examen, ¿no es cierto? La prueba final. Anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. ¿Y qué pasó con él? Triste se fue. Y va a los muchachos, dice, muchachos, cuán difícilmente estos entrarán en el reino de los cielos. Déjalos. Algunas personas, escuchando el mensaje, Jesús dice que querían irse. El Señor fue tremendo, ¿no? Mira a sus amigos, a sus discípulos, y seguramente algunos que estaban ahí, le dice, ¿vosotros también queréis iros? ¿O se quieren ir? Y Pedro, gracias a Dios, dice, Señor, ¿a quién iremos sino a ti? Porque solo tú tienes palabras de vida. Entonces, hermanos, piensen, no tenemos mucho tiempo. Nosotros debemos sacar tiempo para orar, para estar en comunión con el Señor, para los que somos casados, para nuestra esposa, para nuestros hijos, para nuestros líderes. Entonces, tienes que tener mucho cuidado en no atender a tutilimundi, porque el Señor, la verdad que no tenía tiempo para atender a tutilimundi. De veras, lee los evangelios, ¿no? No les exigió, Jesús no tenía el tiempo ni las ganas de dedicarse a los que querían ser discípulos suyos a su manera. Estamos, a su manera. Te seguiré donde quiera que vayas, dijo una persona, ¿no? ¿Ya? La capacidad de los discípulos en crecer iba de la mano de la capacidad de ellos en poner en práctica lo que fueran aprendiendo. Otra cosa también que debemos tener claro es, nadie puede ser líder a menos que aprenda a seguir a un líder o a su discipulador. ¿Está bien? Es imposible que alguien se convierta en un discipulador si primeramente él no se deja discipular. El cuarto principio es el principio de la comunicación. Estamos, ¿ya? Buscarlos, tomar tiempo para esas personas, ¿no? Buscar que sean consagrados o enseñarles que sean fieles y obedientes. El cuarto principio, hermanos, es la comunicación. Dicen, hermanos, que los gerentes, los directores de empresas, constantemente tienen que ir comunicando la visión y la misión de las empresas. Por eso, un tiempo atrás, cuando tú visitabas a una determinada empresa, ¿está bien? Te dejaban entrar a su salita ahí principal y tenían siempre su eslogan o su enunciado, visión, la misión de la empresa. Y los gerentes constantemente comunicaban esa visión y esa misión. Yo recuerdo hace buenos años atrás cuando ingresé a trabajar a una empresa que se llamaba Ceprosa, Seguridad y Protección. Luego se asoció con otra más grande y se convirtió en lo que era la Wackenhat. Y allí vino un marinero, ¿no? Un tal Chávez Toro Lira. Y era el Gaviria, que era su amigo, ¿no? La empresa más o menos lo había llevado hasta determinado nivel y le dice, Alfredo, yo te puedo ayudar para que tu empresa crezca mucho más. Dice, no, pero ¿sabes qué? Tú eres mi amigo y yo no voy a poder pagarte lo que te corresponde. Y este Chávez Toro Lira dice, oye Alfredo, le dice, aquella vez dijo, solamente mira, dame 500, pero déjame estar al frente, ¿no? En lo que es la parte de comunicación, ¿no? El marketing con tu gente, ¿ya? Y si ves resultados, tú me das el sueldo que creo que merezco. Bueno, si es así. Entonces, este Chávez Toro Lira era chatito nomás, pero un tipo cabezón, ¿no? Todas las mañanas nos llamaba pues, al patio ahí de la empresa, a todos los empleados.
Y ahí nos daba charlas así de motivación, pero sobre todo nos comunicaba la visión de la empresa, a dónde queríamos llegar, cuál era la aspiración de la empresa, qué debemos hacer, cómo debemos servir al público, cómo debemos tratarnos entre los compañeros. Y mis hermanos, dentro de poco tiempo la empresa creció, hermanos, en ventas. Y luego, hermanos, algunos años después, Chávez Toro Lira fue el segundo después del propio gerente, que era un señor de apellido Frensdorf. Ahora bien, nosotros, hermanos, aquí como líderes, tú como líder también en tu célula, pero tú también ante tus discípulos, lo que tienes que estar es comunicando constantemente qué es lo que queremos en la vida, hacia dónde queremos ir. Y esa comunicación no solamente es con palabras, porque nosotros comunicamos también, ¿no?, con nuestros gestos, con nuestras actitudes, con nuestra forma de vestir. Imagínense en esta noche ustedes me ven aquí con un short o con chanclas, qué sé yo. Ustedes, ¿qué le ha pasado al pastor Mario? ¿Quién sabe le está fallando la cabeza o qué ha pasado? ¿Cierto o no cierto? ¿Ah? O ustedes en la calle me ven todo cabizbajo, dirán, pues algo le habrá pasado al pastor. Siempre estamos comunicando algo. Entonces, un principio muy importante, hermanos, para formar discípulos y luego, ojo a esto, porque a esto queremos llegar, y luego enviarlos de misioneros o hacer una misión, es ¿qué cosa? Constantemente ir comunicando. El Señor comunicó las verdades del reino a sus discípulos con su propia vida. Le vieron servir a los demás, por ejemplo, lavar los pies, tener comunión con el Padre, negarse a los placeres por beneficiarles a ellos, privarse aún del sueño para sanar enfermos, echar fuera demonios, así como para contestar las dudas de los discípulos. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor estaba comunicando constantemente. No solo eso, les comunicó que era muy importante la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor, porque solamente el Espíritu Santo podría capacitarnos. En cierto momento les dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Saben por qué? Mientras Jesús estaba en este cuerpo físico, en su cuerpo físico, no podía estar al mismo tiempo en todo lugar. ¿Estamos? Pero dijo, es necesario que yo me vaya. Si yo me voy, dice, vendrá el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo sí puede estar Dios en todo lugar, en tu vida, en mi vida. De hecho, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. De modo que cuando más luego yo me vaya a las alondras, me voy con el Espíritu Santo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro hermano Alberto ahí piensa que se va a ir hasta la parte del sur junto con sus hermanos. También va a irse porque ahora sí el Espíritu Santo, como Dios omnipresente, podía estar en todo lugar. Todas esas verdades el Señor les comunicó constantemente a ellos. Por ejemplo, abre tu Biblia en Juan 15:15. Vamos a abrir nuestras Biblias. Juan 15:15, quiero leerles este versículo. Juan 15:15. Miren ustedes. Es más, les dijo así, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿No? Dar a conocer, a comunicar hacia dónde quieres ir, qué pretendes de ese tu discípulo, de ese tu amigo. Por eso justamente entonces va relacionado con lo que aprendimos en la conferencia anterior. Tú tienes que estar preparado, tú mismo saber qué quieres de la vida, hacia dónde vas, qué pretendes con ese tu discípulo. Como líder de célula, tú tienes que saber qué es lo que pretendes al estar al frente de esa célula. Y nosotros como líderes de iglesia o como dirigentes de nuestra congregación, por supuesto también, y gracias a Dios que lo tenemos. Entonces ya sabes, el cuarto principio es lo que es la comunicación. El quinto, demostración. ¿Saben, hermanos, cuando se quiere enseñar a una persona, por ejemplo, a manejar, lo primero que haces es lo sientas a un costado y le dices, mira, tú me vas a observar, mira, y entonces lo primero que esa persona tiene que observarnos. Y Jesús de esta manera trabajó para hacer discípulos.
Llamó a los 12 para que estuvieran con él y mientras estuvo con sus discípulos, le dijo, ojo muchachos, ustedes me van a ver actuando. Iba a ser un sermón en vivo. Escúchenme, hermanos, no hay nada más poderoso que un sermón en vivo. Es decir, él no solo hablaba, sino actuaba. Delante de ellos, él echó fuera demonios, él sanó a los enfermos, ganó a las almas. Por ejemplo, en aquellas épocas había como que se llevaban mal entre los judíos y los samaritanos, pero Jesús rompió esas barreras. Y en cierto momento, ¿no? Un viaje, está pasando por Samaria y él está conversando, evangelizando a una mujer, aquella que vino a sacar agua al pozo. ¿Recuerdan ustedes? Y viene su discípulo y dice, se sorprenden de verlo a Jesús hablar con una mujer, ¿cierto? Entonces, uno de estos principios muy importantes, hermanos, es la demostración. Las verdades en cuanto a su nueva forma de vivir que Jesús quería que sus discípulos aprendieran, él mismo las puso en práctica para que vieran cómo lo hacía. Un ejemplo, en determinado momento de la vida de Jesús, él se puso a orar. Y seguramente los discípulos lo vieron orar con tanta fluidez. La oración era tan espontánea, tan impresionante, fíjense ustedes, al punto que luego sus discípulos que le dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué estaba haciendo, hermanos? Una demostración de cómo se habla con el Padre. Entonces, ya para nosotros, hermanos, que estamos aquí en esta noche, ¿cómo vas a discipular? Hermanos, tienes que demostrar, hacer una demostración antes a tu discípulo cómo deben ellos orar, cuánto deben leer la palabra del Señor, cuánto deben asistir a la iglesia. Pongamos el caso, tú eres líder de célula y no asistes a la iglesia o no asistes con regularidad. ¿Qué va a pasar con tu discípulo? Seguramente tendrá la costumbre igual que tú, no va a asistir a la iglesia. Tú no lees la palabra del Señor, igual. Tú no oras, él tampoco va a orar. Recuerda, la mejor manera de discipular es con el ejemplo, fray ejemplo, demostración. Y Jesús, antes de enviarlos a discipular a otros, ojo, ya le dije, los buscó, pasó tiempo con ellos, pidió que se consagraran, que fueran obedientes, les comunicó estas verdades. Una vez que les ha comunicado, le dijo, ahora muchachos, les voy a hacer una demostración en vivo cómo se hacen estas cosas. Orar, hablar con el Señor, a tratar a las personas, a regocijarse en el Espíritu y tantas otras maravillas, ¿verdad? Usó la palabra del Señor también, él se memorizaba los versículos, citó un sinnúmero de veces el libro del Antiguo Testamento y otras, dice aquí, 90 veces al hablar con otras personas. También les enseñó o les demostró cómo ganar almas. Todo eso el Señor se los demostró también usando las Escrituras. El sexto principio, ¿ok? Miren, hermanos. Una vez que le demuestra, ya le dice, ok, te voy a enseñar a manejar. Mira, ¿me vas a ver? ¿Estamos o no? Listo. Ahora dice, ¿ya viste? Sí, ya vi. Ahora tú te vas a sentar aquí y yo me voy a sentar aquí al costado. Delegar. Si eres líder de célula, ¿no? Recuerdan los hermanos de Salandras, eso es lo que les hice, ¿no? Filmamos ahí. Yo implementé ahí lo que es cómo hacer una célula, ¿no? Y entonces luego a los líderes, ahora ustedes van a hacer lo que me han visto en sus respectivas células. Y el Señor Jesús también, una vez que les demostró, ¿no?, cómo se vive un cristianismo auténtico o para Dios, dice, muchachos, ahora ustedes van a tener que hacer. Entonces, delegar. Tienes que delegar, hermanos, para que esta persona vaya aprendiendo. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, ya en los últimos años el Señor Jesús los envió de 2 en 2? ¿Sí o no? Les dijo, ahora vayan ustedes. Mira, van a hacer esto.
y les da tareas así un poquito sencillas. Dice, en primer lugar, mira, ustedes solamente van a visitar a los judíos, a los israelitas. Por camino de gentiles no vayan, porque seguramente todavía con preguntas, dudas, con cierta filosofía los van a zamaquear, les van a hacer dudar. Entonces, vayan poco a poco. ¿Estamos de acuerdo? Es como, ya, yo soy instructor, siéntate aquí. ¿Dónde vamos? Bueno, hay una pista amplia, y creo que aquí por el estadio de la U, no hay mucho tráfico. Ahí, ¿estamos de acuerdo? Ahí les voy a enseñar a manejar. Y el Señor los fue instruyendo de esa manera, ¿no? Dándoles instrucciones de que predicara el reino de Dios y a quién dirigirse. Por ejemplo, en primer lugar, fue a los miembros del pueblo de Israel, ¿no? Luego también envió a los 70, unos meses más tarde, y ya no los dio la restricción, ¿cómo? De decirles, ya no vayan a los gentiles. A los 70 ya les dijo, ahora pueden ir a predicarles a todas las personas. Entonces, poco a poco fue delegando. Estamos, si tú eres líder de célula, ¿no? Y en las células también, porque es ahí cuando tenemos que discipular, ¿no? Dentro de esas personas, entonces vas a tener que delegar. Mira, la próxima tú vas a hacer la oración de victoria, la próxima tú vas a recoger las ofrendas, o la próxima tú vas a traer la meditación, o vas a ser el facilitador, ¿no es cierto? Porque no se trata de predicar en las células, recuerden, sino de ser un facilitador y hacer las preguntas respectivas. Así trabajó el Señor, mis amados hermanos, con esos 12 hombres. 12 hombres solamente a quienes le dedicó su tiempo, les demostró y luego delegó el trabajo. El modo de trabajo que les indicó es buscar a cada población donde llegaran una persona que los siguiera y dejarla como encargada en ese lugar. Les advirtió también de qué, de las dificultades que tendrían por predicar, ¿no? Sin duda iban a tener distintos problemas. Los discípulos, pues, entonces somos personas enviadas al mundo. Les asignó trabajos, ¿no? Algunas veces les dijo, ¿recuerdan ustedes cuando el Señor estaba predicando y había tanta gente que estaba de hambre, ¿no? Algo así como un desafío. ¿Qué les dice? Déjenle vosotros ¿para qué? Para hacerlos pensar cómo ellos podrían solucionar ese problema de necesidad de pan. También les dio instrucciones distintas, los inconvenientes que podrían tener, como está escrito aquí en Mateo 17 al 18, 22 al 23, etc. El séptimo principio, recuerden, después que los ha delegado, muy importante, hermanos, la supervisión. Y eso también estamos trabajando en las células, la supervisión. En las alondras todavía no tenemos un supervisor, estoy buscando. A la fecha yo mismo estoy supervisando. Es muy importante, dice. Joel Comiskey tiene todo un libro, ¿no? Y habla acerca de cómo ser un excelente supervisor de células. Fíjense ustedes, ¿eh? O sea, se debe saber supervisar. Y el Señor Jesús, después que los envía o que delega la tarea, va a supervisarlos. Marcos 6:30 y Lucas 9:10 vemos cómo después de haber hecho sus recorridos, los 12 se reunieron con el Señor. ¿Recuerdan ustedes? Ellos van y vuelven, ¿no? Y el Señor está ahí. Muchachos, ¿cómo les fue? A ver, rendición de cuentas, sus papelitos. ¿A cuántos predicaron? ¿Cómo les ha ido? Y ellos vienen contentos y dicen, Señor, hemos visto al propio Satanás caer y esto, aquello. Y el Señor les dice, tranquilo, cuidado con el orgullo, cuidado con creerse demasiado. No se alegren tanto de que Satanás se os sujete. Lo importante, lo principal es que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces, la supervisión es esa, ¿no? Estos días yo visité algunas células. Cuando yo les digo, mira, por favor, no vaya a decir, está aquí el pastor con nosotros y nos va a traer una palabra. Nada, yo soy un invitado, ya. Cuando termina, entonces ya les doy algunos apuntes, algunas observaciones. Obviamente primero les felicito, les digo lo bien que están avanzando, de hecho lo están haciendo. Y luego también, en algún caso, a veces al líder, al responsable le llamo y le digo, hermano, mira, faltó esto, lo estás haciendo bien, pero puedes mejorar.
Eso es lo que hacía el Señor. Y eso siempre tienes que hacer. Estamos hablando de discipulado. Discipulado no solamente es para pasar tiempo con Él y años de años. No, señores. Va a ser eso, pero luego yo tengo que decir, ¿sabes qué? Tú vas a tener que discipular a otros, vas a tener que reproducirte. Pero como les digo, primero vamos a buscar a esa persona, le vamos a dar tiempo, nuestro tiempo a esa persona, le vamos a enseñar la obediencia, que sea un hombre consagrado, vamos a estar constantemente comunicando, porque recuerda que esa persona, pasas con él media horita, pero va a irse a casa y va a estar viendo durante 1 hora Esto es Guerra, o las noticias, o los problemas del Poder Judicial, y él va a estar todo esto está así, así. Entonces, ¿se dan cuenta? O sus problemas del trabajo, ¿cuánto tiempo pasa en el trabajo? Por tanto, siempre estar comunicando constantemente. Por otro lado, quienes más problemas nos hacen en la iglesia, ¿quiénes son? Los que no hacen nada. Los que vienen es más a sentarse y son catadores de sermones, ¿no? Hoy día el pastor estuvo iluminado, ¿no? Hoy día viste que confundió Eliseo con Elías, ¿no? ¿Ah? Hoy día viste que esto... ¿Cierto o no es cierto? ¿Ah? Parece que hoy día no se preparó. ¿Viste cómo estaba su corbata hasta más abajo de su cinturón y no sé cuánto? No combinó bien su ropa. Hermanos, por tanto, ¿qué se tiene que hacer para evitar eso? Delegar. ¿Estamos? Después que has delegado, ¿da? Entonces ahí te sientas con el hermano, ¿cómo te fue? Aquí en la iglesia tenemos esa experiencia, hermanos. Antes que tuviéramos el trabajo con células, bueno, pues nosotros solo los pastores éramos casi responsables de todo. Ahora vienes, hermano, los líderes están preocupados, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? Oye, la confraternidad, o algunas veces ellos organizan a dónde van a salir, qué van a hacer. Gracias a Dios, pero entonces luego tenemos que supervisar. Y finalmente, hermanos, el último principio es el de la reproducción. ¿Ah? El propósito final de Jesús al formar a sus discípulos fue que ellos llevaran el mensaje del reino de Dios a otros y los guiaran hasta reproducir la misma experiencia que ellos mismos habían tenido con el Maestro. ¿Quieres abrir Juan 15:16? Juan 15:16. Juan 15:16. Miren ustedes, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y que llevéis no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, o sea, tenga continuidad, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, noten ustedes algo. ¿En qué etapa de la vida de Jesús fue dicho este versículo? ¿Cuándo? ¿El primer año, el segundo o el tercer año? El tercero. Prácticamente ya fue en el cenáculo. Prácticamente. Es decir, él ya se iba a ir. Entonces, durante esos 3 años, había aplicado, ¿qué cosa? Los 7 principios de los que les hablé. Y ahora estaba aplicando el 8º principio. Bueno, muchachos, hijos, ahora ustedes van a tener que reproducirse. ¿Estamos? Ahora ustedes van a tener que ser discípulos. Y está el versículo que hemos leído. Por tanto, id, ahí está la misión. Y haced discípulos a todas las naciones. Mis amados hermanos, por ello el Señor Jesús, solo con 12 hombres, hizo esta obra tan grandiosa, porque aplicó estos 8 principios. Esto mismo, hermanos, repito, tú y yo podemos hacerlo. Ahora mismo piensa, busca a alguien. En verdad, ni todos, no es cuestión así al azar, bueno, me toca fulano de tal. No, hermanos, muchas veces te puedes desilusionar o pasar mucho tiempo, o perder mucho tiempo. Busca a alguien,
Una vez, sin duda no será uno solo, ¿no? Una vez que has discipulado a esa una, a dos o a tres, luego los vas a enviar a que ellos se reproduzcan. Buscarás a otras personas para discipularlos. Y de esta manera vamos a tener, ¿qué cosa? Un crecimiento, un fruto continuo. Amén. Te pido que en esta noche te pongas de pie. Misiones y discipulado. Así se hace misión, hermanos, discipulando como hizo el Señor Jesús durante 3 años. También eso requiere, hermanos, paciencia y tiempo. Sí, hermanos, paciencia y tiempo. Hermanos, bendito sea el Señor. Allá en la iglesia en la que estamos, gracias a Dios, estamos comenzando a dar frutos. Muchos de ellos han demorado bastante tiempo para llegar al nivel en el que actualmente están. Pero todo siempre comenzó con buscarlos. Todo siempre comenzó con buscarlos. Ahí está mi cuñado, por ejemplo, Luis, quien está de cumpleaños hoy día. Señor, te bendiga, Luis, que sigas fructificando. Cuando yo me casé con mi esposa Graciela, que es hermana de Luis, ellos no estaban asistiendo aquí. Es más, Lucho, eras mundano, ¿no? Pero yo hacía lo posible por ir a casa. Algunos tratan de no ir a la casa de la suegra, ¿no? Yo hacía lo posible en ir a la casa de la suegra. Aunque cuando llegaba, Rodolfo, ellos salían despavoridos por la puerta de atrás, por las escaleras. Carlos, Marisol, Enrique, Luis, Víctor. Pero fuimos a buscarlos. ¿Saben por qué? Porque Graciela me decía, Mario, mis hermanos son dedicados. Por tanto, allí hay algo. Entonces hay que buscarlos. Y valió la pena, gracias a Dios. Uno de los mejores colaboradores que tenemos, Lucho. Enrique, las demás personas. Recuerdo, por ejemplo, en el caso de Marisol, hasta le decía a Marisol, te voy a pagar, pero vaya a la iglesia a enseñar pandereta. La idea era llevarlos, buscarlos. Ahora está enseñando en la escuela dominical, está discipulando a los niños. Entonces, hermanos queridos, ¿saben qué? Busque. Lo otro que hago es pasar tiempo con mi familia. Constantemente estoy con ellos, en la casa, comiendo con ellos, compartiendo tiempo con ellos, pero también en todas las reuniones, cuando estamos en casa con ellos, siempre nuestras conversaciones es con respecto al reino, al discipulado, al crecimiento, alabar al Señor, consagrarnos al Señor. ¡Aleluya! Y luego, por supuesto, ellos seguramente han visto en mí que por la gracia de Dios soy consistente, porque de otra manera ellos ¿no es cierto? Me digan, bueno, ese cuñado es un vago, un ocioso, habla nomás. Podrían decir, pero bendito sea el Señor que les estamos, hermano querido, demuestra tú también. Y luego ahora, cuando ya creció Lucho, tenés que dirigir una célula. Enrique, tienes que dirigir una célula. Fulano y tal, Carlos también ya está haciendo. Carlos, tienes que dirigir una célula. Y no solo ellos, otras personas también. Ese es los 8 principios, hermano, ¿para qué cosa? Para las misiones y el discipulado. Te invito a que oremos en esta noche. Aleluya, inclina tu rostro. Padre Dios, bendito sea tu nombre, Dios. Aleluya. Misiones y discipulado van juntos, mi Dios. Y qué bueno aquí tu iglesia, Señor. Por nombre lleva Asamblea de Dios Misionera. Y Señor, tenemos también esta frase tan hermosa que has dado, Señor, a tu siervo, una iglesia discipuladora. Señor, que cada uno de nosotros busquemos tal vez a nuestro familiar, a algún compañero de estudio, o aún dentro de la iglesia a alguien, Señor. Buscarlo a esa persona para pasar tiempo con él, Señor. Sí, Señor, para pasar, para tener comunión. Sí, para orar juntos, comer juntos, almorzar juntos, leer la Biblia juntos. Sí, Señor Dios. Luego, Señor, transmitirle la importancia de la obediencia y la consagración, Señor. Seguidamente estarle comunicando constantemente, Señor, los propósitos. No solo con palabras, sino, Señor, con nuestras actitudes, nuestro lenguaje no verbal. Bendito sea Dios. Llegará el tiempo en que tenemos que demostrar, Señor, nosotros mismos con nuestro ejemplo, cómo es la vida cristiana auténtica y cómo hacer discípulos. Y en su momento
Delegar, sí, Señor. No podemos hacerlo solo nosotros todo. Tenemos que delegar, luego supervisar y finalmente animarlos a reproducirse. Y de esta manera tu obra continuará, Señor, hasta que tú vengas. Bendito seas tú, Señor. Mi Dios, esta noche yo me propongo y te prometo, Dios mío, ante ti, aplicar los mismos principios que tú has aplicado para hacer una obra tan grande. Sí, Señor, buscaré a las personas, les dedicaré tiempo, les enseñaré la obediencia y consagración, les comunicaré siempre, mi Dios, los delegaré, supervisaré y finalmente los animaré a reproducirse. Señor, te lo prometo, lo voy a hacer con la ayuda de tu Espíritu Santo. Amén, amén.